Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo decir que es un placer para Semillas Fitó estar invitados hoy aquí para celebrar los 30 años de IRTA. Unos 30 años de relación que empezaron en los 80. Semillas Fitó en esos años era una empresa local catalana de cuarta generación, dedicada a la producción y obtención de variedades tanto de hortícolas como de cereales. Ubicada en el barrio del Poblenou de Barcelona, competía con las grandes compañías europeas como Sluys & Groot y Clos y otras a nivel local como Batlle, Cusesa y Prodes. IRTA, desde su creación, demostró especial interés en la mejora de variedades de cereales, debido a que la estructura varietal que existía en aquel momento en España era muy deficiente. Se creó el centro con los excelentes genetistas de la Escuela de Agrónomos de Lleida y de las empresas catalanas seleccionadoras de semillas de cereales. Fue a través de la mejora genética que empezó nuestra colaboración. Se llegaron a crear y registrar variedades modernas de gran producción y calidad, como por ejemplo el triticale manijero. Para la difusión comercial de estas obtenciones, en 1996 se fundó GESLIVE, Gestión de Licencias Vegetales, por parte de Semillas Fitó y otras 3 empresas. Y unos años más tarde se creó ANOVE, la Asociación de Obtentores Vegetales, de la que tanto IRTA como Fitó fueron socios fundadores. Con estas 2 instituciones, los obtentores privados y públicos pudieron proteger y defender la propiedad intelectual, tanto de cereales como de frutales, recuperando vía royalties parte de las inversiones realizadas. Gracias a la visión y a la perseverancia de Josep Tarragó para hacer de IRTA un centro de referencia en transferencia de conocimiento al sector agroalimentario en Cataluña, la relación con los cereales se extendió hacia las hortícolas, ofreciendo a Fitó la puesta a punto de las nuevas biotecnologías de los años 90. Así se inició el contacto con el centro IRTA de Cabrils, a través de Per Arús y todo su equipo de investigadores. En los inicios de los 90, Fitó era una empresa totalmente convencional y la biotecnología era una gran desconocida para nosotros. Nuestro departamento de control de calidad, por ejemplo, se basaba principalmente en germinaciones, estudios de vigor, postcontroles de campo. Y la mejora genética se basaba en técnicas clásicas de selección. Con la ayuda de Enric Melé y Quim Ameseguer, Fitó puso en rutina la tecnología de doble haploides en hortícolas, tanto en pimiento como en berenjena y melón. Incluso participaron de manera muy activa en la proyección y montaje de nuestro primer laboratorio de cultivo in vitro en nuestras instalaciones de Barcelona y posteriormente en Cabrera de Mar. Con Amparo Laviña y Asunción Batlle se empezó a realizar test ELISA para garantizar la ausencia de virosis en semillas y también pusieron en marcha los bioensayos para detectar virus en pimiento. Finalmente, Per Arús nos introdujo en el fascinante mundo de los marcadores, incorporando la tecnología de los RAPIDs en nuestro control de calidad, pudiendo así eliminar nuestros postcontroles de campo y vender semilla híbrida sin riesgo de autofecundaciones y sin espera. A lo largo de los años 90, la 5ª generación de la familia se incorporó en Fitó y fue en el año 97 cuando me presentaron a Jordi García. Los 2 empezamos el mismo año y los 2 con igual dosis de ilusión. A Jordi García, Josep Tarragó le encomendó como delicada tarea llevar la relación con Fitó y mi tío Antonio me trasladó la inquietud de incorporar la biotecnología para aplicarla en la mejora genética. Nos llegaban noticias desde Estados Unidos donde el uso de marcadores ligados a genes de interés era la gran apuesta en el sector de semillas y este era un tren que no podíamos perder. Nuestro desconocimiento era enorme, pero el interés y la creencia en la biotecnología y la genómica era acérrima. Nuestra visión era muy clara. Había que poner a punto todas las herramientas que la empresa pudiera necesitar para mejorar su eficiencia en la obtención de variedades y equipararnos a la competencia internacional. IRTA, por el otro lado, tenía la visión de ser un referente científico y ser un aliado estratégico del sector agroalimentario,
con lo que quería seguir creando una colaboración público-privada muy a largo plazo. Esta necesidad mutua nos hizo entendernos a la perfección. Semillas Fitó era por entonces muy conocida por sus variedades híbridas de melón, habas y pimientos, pero fue el liderazgo en España en melón por parte de Fitó y el deseo de mantenerlo por muchos años lo que hizo que IRTA adoptara esa especie como una de las principales líneas de investigación junto con el Prunus. De este modo, el Departamento de la Unidad de Genética Vegetal del IRTA en Cabrils se especializó en melón en muchos de sus proyectos públicos. En el 2000, la relación entre IRTA y Fitó llegó a consolidarse de tal manera que se creó una unidad mixta, IRTA-Fitó, donde investigadores del IRTA tenían como objetivo investigar en Cucumis melo a nivel público, pero al mismo tiempo crear herramientas tanto genómicas de fitopatología y de cultivo de tejidos a nivel privado. Ramón Dolcet y Elisabet Clavería asumieron las riendas del cultivo in vitro de Enrique Quima, ampliando su investigación en pepino, sandía y calabacín. Personas como Diego Vergareche y Carlos Paniagua dejaron su huella en la unidad, e investigadores como los actuales Marta Pujol, Marta Riera y Costas Aleixu siguen al pie del cañón en el desarrollo de marcadores con el apoyo incansable de Vanessa Alfaro, Sara Marrupe y Ángel Montejo. La unidad mixta se ha consolidado a lo largo de estos últimos 20 años, convirtiéndose en una cantera de investigadores, algunos de ellos actualmente en posiciones importantes tanto en el sector privado como en el público. Pero además, siguiendo el compromiso de continuidad de las dos direcciones generales de ambas instituciones, lideradas por Josep María Montfort y la quinta generación de Fitó, esta unidad ha seguido renovándose e incluso reforzándose económicamente para poder afrontar los nuevos retos del futuro. Fruto de esta colaboración, en enero de 1998 se presentó en San Diego la primera publicación del mapa genético del melón, lo cual fue un gran hito y un orgullo para ambos socios. Más tarde, en 2012, empujados por el entusiasmo de Pere Puigdomènech, Pere Arús y Jordi García desde el CRAC llegaron a secuenciar el genoma del melón dentro del proyecto nacional de Genoma España llamado Melonomics. Este trabajo destacó por su gran calidad y prueba de ello son las numerosas menciones en posteriores publicaciones a nivel internacional. IRTA y Fitó han seguido participando en otros proyectos europeos como MELRIP y SAFKIM, donde se explora la calidad interna del melón y su carácter de poscosecha, cualidades imprescindibles para la cadena agroalimentaria. Actualmente, nuevas metodologías como el genome editing son base de nuevos proyectos y la presencia de la bioinformática en todos ellos demuestra la acertada apuesta del IRTA por esta disciplina. La capacidad de trabajar en común de los investigadores de un centro público y una empresa privada ha sido destacada a lo largo de muchos proyectos nacionales e internacionales, y sus frutos son los reconocimientos, tales como el Premi Ciutat de Barcelona en 1994 y el Premio CEDETI, que en 2002 recibimos a la innovación tecnológica entre centro público y empresa. Asimismo, la unidad mixta ha sido un ejemplo reconocido de la exitosa colaboración público-privada. En estos últimos 10 años, la evolución ha sido rápida y altamente positiva. Hemos conseguido, gracias al IRTA, pasar de genotipar 20.000 data points año a 20.000 data points día, de caracteres monogénicos a usar mapas genéticos y avanzar en las características complejas, de tener herramientas para el melón a tenerlas para todas nuestras especies hortícolas de interés, de tener un doctor a tener 7 y otro en vías de serlo pronto. En definitiva, de ver el tren como ha salido a estar en el vagón de un tren de alta velocidad. Es en estos momentos, cuando se hace un alto en el camino y se mira atrás, cuando se ve el largo trayecto recorrido y nos damos cuenta de las amplias ventajas de esta relación de colaboración. IRTA y Semillas Fitó nos hemos hecho mayores juntos. Nos hemos dado a conocer a nivel internacional juntos, trabajando en equipo, creando sinergias, aumentando el conocimiento de nuevas tecnologías, compartiendo networking, organizándonos a nivel de proyectos de manera eficiente, siempre apoyados con un equipo investigador altamente talentoso e innovador.
Y así seguimos viéndonos en el futuro, abriendo nuevas puertas, explorando nuevos terrenos y creciendo juntos de la mano para poder celebrar los próximos años muchos éxitos, porque si los dos crecemos, los dos nos fortalecemos. Moltes felicitats, Irta.